Último bloque de este Leña Savioli en la segunda edición del año 2023 y vamos a cerrar hablando de este libro, de varias cosas en realidad, pero este libro nos va a servir de disparador, el libro de Nilda Patti Redondo, que es Genocidio y Dictadura, el caso La Pampa. Ella ha investigado acerca de cómo se ha vivido la dictadura en la provincia de La Pampa entre los años 74 y 2021, y eso es lo que hace interesante este libro, que ha sido presentado hace algunas semanas en el Centro Municipal de Cultura y que ha sido editado por la gente de Editorial Voces, de acá de nuestra cooperativa. Pero mejor que yo, está Patti, para charlar. ¿Cómo andas, Nilda? Un gusto grande recibirte. ¿Todo bien? Bien, muy bien. Bueno, te decía antes del aire que hace poquito estuviste charlando con nosotros en la previa de la presentación. De hecho, invito a aquellas que no vieron esa nota que la puedan seguir en el canal de YouTube de la cooperativa, CPTV Canal 2. Y me quedaron algunas cosas para preguntarte acerca de este libro, que ahora lo voy a leer porque me lo has regalado, muchas gracias. Haces énfasis en varios años, mucho énfasis en el rol de la sociedad, en el rol que también me llamó la atención de la derecha peronista. ¿Por qué crees que no se ha hablado tanto de eso? O si crees que se ha hablado, ¿por qué nunca han llegado a la instancia del enjuiciamiento o nunca se ha llegado a superar más allá de lo que se ha hablado en algún pasillo o en algún otro espacio? Mira, yo creo que el proceso es de largo plazo porque es un genocidio. Uh-huh. Porque los genocidios, la primera característica que tienen es que son procesos. Yo no uso la palabra genocidio, el título dice genocidio, pero el concepto puntual que utilizo es práctica social de genocidio. Uh-huh. Es un concepto tomado de un investigador que hace bastante tiempo, que es Daniel Feuerstein, y que hace bastante tiempo lleva adelante los estudios sobre el genocidio, particularmente de Argentina, pero analizándolos en vinculación, comparación, en todo caso, con las diferencias y semejanzas con el genocidio nazi. Y también en reflexión incluso con el genocidio del siglo XIX, uh-huh. La llamada conquista del desierto verde. El otro concepto, la otra investigadora que tomo y con el que conceptualizo la cuestión del genocidio trabaja más respecto del genocidio del siglo XIX, respecto de los pueblos originarios o culturas preexistentes. Ese genocidio, la Pampa Central y la Patagonia y el llamado desierto verde en la zona del Chaco. Diana Lenton, ella habla justamente, la que más hace hincapié en que hay dos maneras de pensar los genocidios. Uno como cosa que del pasado, algo sí. Que fue, sí. Y que nosotros ahora lo único que hacemos es recordar y para que nunca más, ¿cierto? Pero nosotros como argentinos y argentinas ya superamos esa etapa en la cual lo podemos empezar a llamar genocidio, lo que pasó del 76 en adelante. Esperá que termino este concepto. Sí. Dos maneras, dice Diana Lenton. Una que coloca en el pasado absoluto el genocidio que fue. Entiendo. Y otro es la idea de un genocidio que tiene consecuencias hasta el presente. Pasa eso con los pueblos originarios, tiene consecuencias hasta el presente, y pasa eso con el genocidio último, que digo yo, genocidio existió un proceso mucho tiempo antes del golpe de Estado en sí, y continúa hasta el presente. Es una práctica social de genocidio desarrollada en torno a lo que se llama el terrorismo de Estado, porque el concepto de terrorismo de Estado también lo utilizo, y lo tomo de Eduardo Luis Duhalde, el libro El Estado Terrorista Argentino. Respecto de por qué hasta el día de hoy no ha sido considerado genocidio, sí. Tiene que ver con que hubo acuerdos, hubo procesos de impunidad. Estaba yo releyendo un libro que una investigadora que también cito, que es Ajeitos, Historia de la impunidad en la Argentina, es un libro del 2011, en donde nos recuerda, y viene bien recordarlo. Hay procesos de pacto que se inician ya en el primer gobierno democrático, la época de Raúl Alfonsín. Uh-huh. Si bien durante ese gobierno se lleva adelante el juicio de las juntas, que
que muy bien ha expresado en la película 1985. 1985, sí. El proceso de impunidad también comienza en ese periodo a partir de las leyes de obediencia debida y punto final. Estaba recordando que en el discurso inaugural de Alfonsín ya estaban los conceptos de obediencia debida y punto final. Recordemos a qué me refiero, ¿no? La obediencia debida apuntaba a dejar sin responsabilidad a quienes habían perpetrado crímenes de lesa humanidad, aduciendo que habían cumplido órdenes. Y el punto final acotaba el tiempo. Sí. Daba un plazo pequeño para poder presentar las denuncias. Y después el proceso de impunidad continuó y culmina, no sé si culmina, pero así lo sentimos nosotros, que es el origen de parte de esa investigación, que me gusta nuevamente hacer referencia a eso, culmina con los indultos de Carlos Saúl Menem, que también ni bien asume él prácticamente al poco tiempo, no ni bien asume, acordemos que asume de manera anticipada, sí, ¿cierto? Y ya por octubre comienza el proceso de generación de decretos de indulto, que culmina en 1990 con el indultando a quienes habían sido juzgados. Sí, en 1985. Me gustaría hablar de lo que pasó en La Pampa específicamente, más allá del recorrido histórico, que siempre está bueno hacerlo. Bueno, mira, yo te voy a decir de La Pampa, en todos esos años de impunidad, los que militábamos a favor del por memoria, verdad y justicia, sí, y para que se esclarecieran estos juicios en el marco de la Constitución y las leyes democráticas, estábamos muy solos. Los sectores políticos del aparato de poder no acompañaban este proceso en consonancia con el proceso nacional, porque La Pampa no es una isla, es un eslogan que se repite, pero... ¿Y crees que hubo una mirada de parte de la sociedad, por decirlo de alguna manera, buena con los políticos en ese proceso, en ese momento, finales del 80, década del 90? Mira, ¿Fue bastante generosa, digo, con ellos? Porque a ustedes lo dejaron solo, como bien decías recién. Sí. Mira, en el libro lo que se investiga es justamente este tema, y por qué es un proceso de largo plazo. Cuando vos lo leas, vas a ver que una de las partes a que se dedica es a señalar las listas que se publicaban en el diario La Arena en ese momento. Eso es una investigación, parte del proceso de investigación está orientado a la lectura de las noticias que salían en el diario La Arena entre 1975 y 1978. ¿Qué es lo que uno veía a partir del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976? Las listas completas de los civiles que ocupaban los cargos ahora de facto, aceptaban jurar por las actas del proceso, era público que estaban todos los partidos políticos prohibidos, toda la actividad gremial, que estaban suspendidos los convenios colectivos de trabajo, que habían sido clausurados la Cámara de Diputados, los consejos deliberantes. Hay listas de los intendentes, hay listas de los que venían a ocupar los cargos como concejales, pero ya no elegidos por el pueblo, como dice nuestra Constitución. Los intendentes eran todos civiles, porque la intervención militar fue en el cargo de gobernador durante los 2 primeros años, y en General Pico y en Santa Rosa. Los demás eran todos civiles, pertenecían a los partidos políticos del sistema. Algunos pertenecían al movimiento federalista pampeano, otros pertenecían a la Unión Cívica Radical, otros pertenecían al Partido Justicialista. En general... ¿Y son nombres que después, con el retorno de la democracia, continuaron muchos en el cargo? En algunos casos, pero que la gente los votó. Esa es la marca el consenso. Claro. La gente los votó. Claro. El partido que orgánicamente apoyó la dictadura y ocupó en La Pampa, y que ocupó el cargo de la gobernación después que terminó la intervención militar, es decir, fue gobernante de facto, civil, pertenecía al MOFEPA, ¿cierto? Después, con el nombre de Convocatoria Independiente, sacaron el 20% de los votos y tuvieron 4 representantes, 4 legisladores. El golpe de Estado y la práctica social de genocidio, que es desear que desaparezca el otro disidente, que se lo saque, reemplazar toda una sociedad por otra. Porque acá hay un proceso
que tiene que ver con considerar los que fueron detenidos, los que fueron secuestrados, los que fueron despedidos de su trabajo, los que fueron obligados a renunciar, los que tuvieron exilio en el exterior y los que tuvieron exilio en el interior. Y eso es un proceso que pasó en toda la República Argentina, incluida La Pampa. Qué lejos queda eso que muchas veces hemos escuchado. Yo soy bastante más chico, de hecho no nací en años de dictadura, pero muchas veces incluso en los colegios recuerdo que nos decían que La Pampa era una isla. Esas cosas no sucedían. Yo siempre vengo de un pueblo del interior de la provincia, menos. No era lo mismo que Santa Rosa o que General Pico. Bueno, acá queda demostrado, incluso con lo que vos decís de lo que se publicaba en los diarios, que La Pampa no era ninguna isla y este tipo de cosas pasaban y que había connivencia de la sociedad, como quedó demostrado hace poco en un documental del Operativo Arauz, que también seguramente has tenido la posibilidad de ver. Exactamente. Queda totalmente enterrada esa idea. Sí, aparte digamos que había un consenso de parte de quienes sustituían a los otros, de que era justa la lucha contra la subversión. En el libro se analiza, se puede leer algunos artículos en donde, donde aparece que hay desaparecidos. Uno lee la noticia y hay unas mujeres que reclaman por sus hijos que han sido desaparecidos. Ha desaparecido un militante gremial en el contexto de una lucha, porque hubo oposición obrera durante la dictadura, cosa que también se olvida. Hubo lucha contra la dictadura tempranamente, las Madres de Plaza de Mayo al año. Y también se avanza, en esto quiero destacar, ¿no?, la idea de que el genocidio no significa... Las clases dominantes aspiran a eliminar absolutamente toda disidencia. Pero eso es una idea muy paranoica que no tiene consecuencias en la realidad. Lo que hace es, se puede reducir a la mínima expresión la resistencia o la oposición, pero esas otras voces acalladas aparecen en algún momento. Y son los que construyen los nuevos lazos de solidaridad y que se explora, digamos, a partir de las voces de los 5 entrevistados, que es el otro aspecto del libro. Se explora qué relaciones hubo entre el 74 y el 75, entre el 75 y el 76, más específicamente acá en La Pampa, porque hubo una continuidad, está preparado desde antes, el proceso que culmina en el 24 de marzo. Culmina no, digamos, una primera culminación. Claro, claro, pero quiero decirse, también les pregunto, esas preguntas fueron hechas en pandemia, así que las comunicaciones nuestras fueron a distancia. Les pregunto cómo habían vivido ellos los años de su formación y participación política en el 73, 74, cómo sufrieron las persecuciones, ya en el 75 las sufrieron todos ellos, todas ellas. Si vieron cómo fue la vida desde el punto de vista de la resistencia u oposición político-cultural en La Pampa, en Santa Rosa, en General Pico, claro. Y también cómo se fue tejiendo nuevamente, se fueron organizando las nuevas formas de confluencia a fines de la democracia y principios de la dictadura en nuestra provincia. Quiero decir que tampoco las cosas, eso también es es algo importante a tener en cuenta, porque si no la idea que uno recibe es que con los genocidios hay algunos que conceptualizan en estos términos que el genocidio es la eliminación absoluta. Yo disiento expresamente con eso. Insisto, hay políticas y prácticas de resistencia que en eso también Argentina y Santa Rosa y General Pico y en La Pampa también existieron, como en otros lugares del país. Y con los testimonios que te fuiste encontrando, sin adelantarle demasiado al lector, para también invitarlo a que pueda leer tu libro, ¿se acercaba mucho con lo que vos viviste, con lo que vos padeciste durante esos años? ¿Te encontraste con cosas que te sorprendieron todavía más? Mirá, yo particularmente hago entrevistas a personas con las que he compartido en distintos momentos militancia política, la profesión misma. Yo soy profesora de letras, que hemos compartido antes. Con algunas compartimos y nos conocimos antes, ya en el periodo, en el caso mío, de mi formación política en el 73, 74. Otros y otras que entramos en confluencia mayor durante la dictadura.
por ejemplo, algunas integrantes del Grupo Joven Poesía de La Pampa, que está analizado y visto como fue también el Grupo Trabuntué en General Pico, como formas de resistencia, oposición cultural. Sí, el elemento en común, a mí particularmente me inhabilitaron el título siendo docente en Miguel Riglos, en el mismo contexto de represión que se toma por asalto Jacinto Arauz. Es más, sería el supervisor, es el mismo, Cosi Isasi. Y algunas de las entrevistadas son también profesoras de letras, una obligada a renunciar, otras despedidas en el área de la universidad, en el área del secundario. Otros sufrieron la persecución en el área de salud, particularmente, que sabés que es el otro punto de ataque en el 75 del Servicio Integrado de Salud, ¿no? Yo lo que veo es que también las maneras de actuación de cada una de nosotros no son en bloques, tiene su diversidad, tiene su polifonía, digamos así, y esos matices también tienen que ser considerados cuando nosotros analizamos la propia comunidad de la que formamos parte, como también así los procesos más generales. Emblocar todo y hablar en términos generales sirve poco primero para poder comprender, lo que yo busco es que comprendamos más en profundidad, y segundo para poder intervenir también. Sí, le quita un poco de peculiaridad a cada situación que cada uno vio, que por supuesto es muy, muy diferente. Claro. Pati, te quiero agradecer. Antes de despedirte, preguntarte dónde lo puede conseguir la gente, aquellas que quieran conseguir tu libro. Mira, yo sé que por un lado está realizando la distribución Voces a todos aquellos y aquellas que están asociados en este sistema también cooperativo de la editorial. Y bueno, voy a dejarlo en librerías de la ciudad. Gracias, Pati, muy amable. Gracias a vos. Lila Pati Arredondo, charlando con nosotros, investigadora, docente, escritora, acaba de publicar este libro, Genocidio y Dictadura, Caso La Pampa en investigación entre los años 74 y 2021. De esta manera nosotros cerramos esta edición, la segunda de Leña Savioli. Le queremos agradecer, por supuesto, a todas ustedes por estar del otro lado, por acompañarnos. Va a haber repeticiones a lo largo de la semana de esta emisión, y también nos pueden encontrar los diferentes bloques, lo pueden ir encontrando en nuestro canal de YouTube, CPTV Canal 2, los diferentes entrevistados y entrevistadas que han pasado en la jornada de hoy. Será hasta el próximo miércoles. Que tengan una muy bonita semana. Chao.